Bienvenidos a Farmacología en Odontología. Soy Valerie Zambrano. Aquí encontrarás principios generales, farmacocinética, farmacodinamia, dosis y todos los fármacos utilizados en nuestra área de odontología. Bienvenidos a un nuevo video de farmacología en odontología. El tema de hoy es farmacología molecular. Es muy importante conocer estos conceptos porque nos dará pie a la farmacodinamia, que es otro de los temas muy importantes o también de los que más se preguntan en un examen. Así que, ¿qué es la farmacología molecular? Es la que estudia el mecanismo de acción de las drogas y lo vamos a ver a continuación. Unos conceptos básicos que debes de conocer es la membrana celular. Esto lo conoces desde primer semestre cuando ves histología humana. Se te presenta en teoría. La membrana celular es la superficie de separación entre la célula y el líquido que lo rodea. A este nivel se van a realizar intercambios entre la célula y el líquido. Aquí se encuentran los receptores en donde se fijan los fármacos para ejercer su acción. Y esto es muy importante porque cuando te pregunten acerca del mecanismo de acción, tú debes de saber que en su mayoría se van a hacer a nivel de membrana celular. ¿Ok? Hay algunos que en otros videos te voy a especificar en dónde suceden, pero por lo pronto tú debes de saber que la membrana celular es el lugar donde empieza este mecanismo de acción. ¿Ok? Y podemos ver en la imagen cómo hay ciertos receptores. Vean, son las glicoproteínas las que están de color amarillo. Estas van a ayudar a que los fármacos se fijen y así poder llevarlo dentro de la célula, hacer ese intercambio. Tenemos también receptores celulares, son estructuras moleculares incrustados en la membrana plasmática, como se observa en la imagen, estas glicoproteínas. Son proteínas de membrana integral especializadas que permiten la comunicación entre la célula y el espacio extracelular, o sea, lo que está dentro y lo que está afuera, con las cuales reacciona la droga para producir una respuesta determinada. Estas no siempre son visibles, pero es muy importante conocer cómo funcionan. Los receptores de membrana se dividen principalmente por estructura y función en tres clases. Un receptor vinculado al canal iónico, un receptor ligado a la enzima o receptores acoplados a la proteína G. Vamos a ver los receptores unidos a canales iónicos. Tienen canales iónicos para aniones y cationes y constituyen una gran familia de proteínas de transmembrana multipaso. El ejemplo más claro que tenemos son las neuronas. También en la apertura y cierre de canales, que es la que va a controlar por neurotransmisores. Es un ejemplo muy claro que tenemos dentro de nuestro cuerpo. También tenemos receptores ligados a enzimas. Las enzimas mismas o las asociadas son activadas. Estos receptores transmembrana de un solo paso, eso es importante, la mayoría son proteínas quinasas. Abajo les puse una imagen de receptores acoplados a enzimas. Vean la molécula señal en forma de dímero, ¿verdad? Y cómo se va a acoplar a cada uno de los que están abajo de estas enzimas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver más con otros ejemplos de imagen. Ahora, vamos a definir un fármaco agonista. Tenemos dos tipos, fármaco antagonista y fármaco agonista. Vamos a empezar con el agonista. Este fármaco se une a receptores y activa el receptor para producir una respuesta biológica. Es decir, un fármaco agonista provoca una acción. No solamente embona, sino que va a crear una respuesta. Para esto es necesario conocer dos conceptos que hace el fármaco agonista. El primero es afinidad, la capacidad con que se une el fármaco al receptor. Unos ejemplos pueden ser las fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals y las fuerzas asociadas con enlaces de hidrógeno y enlaces hidrófobos. Ahora, a mí me lo explicaron de la siguiente manera y me quedó muy claro estos dos conceptos. Afinidad es, por ejemplo, una llave con una cerradura. Si la llave entra hasta el tope, tiene afinidad. Significa que tiene la forma indicada para entrar. Pero a lo mejor te has dado cuenta que hay llaves que aunque entran hasta el fondo, no siempre abren la puerta,
¿verdad? No gira y no cumple su propósito. Ahí es en donde entra la eficacia. La eficacia es la actividad intrínseca, la capacidad del medicamento para provocar una respuesta cuando se une al receptor. Es decir, una vez que entra, que hay una afinidad que llega hasta el tope, si puedes girarla y abre la puerta cumpliendo su objetivo, entonces es eficacia. Por eso les pongo estas imágenes. Es el objetivo de nuestro receptor, de nuestros fármacos agonistas, provocar una acción, ¿verdad? Para eso se toma el medicamento. Ahora otros conceptos. Existe la selectividad. Es la capacidad de un fármaco de producir un efecto particular y está relacionado con la especificidad estructural de la unión del fármaco a los receptores. Es decir, hay veces que parece que podría embonar, pero no tiene la forma indicada para poder unirse a lo que es la membrana o al receptor. La potencia es la concentración o la dosis de un medicamento requerido para producir el 50% del efecto máximo, como se muestra en una curva graduada de dosis-respuesta. Lo ideal sería saber si, por ejemplo, con poquitos miligramos es suficiente crear una respuesta. Si se necesitan más miligramos, entonces la potencia a lo mejor no es tanta, ¿verdad? Si necesito poco, con eso alcanzo la respuesta, entonces tiene mucha potencia. En la imagen podemos ver cómo tenemos a la célula, tenemos a los receptores ahí listos para que llegue una sustancia química para unirse y no todas pueden unirse, tiene que ser exacta, como se observa en la imagen. Ahora, hay diferentes tipos de agonistas. Tenemos agonistas fisiológico, es un fármaco o una sustancia química que crea las mismas respuestas corporales, pero no se une al mismo receptor. Por ejemplo, la insulina. Cuando un paciente diabético se inyecta la insulina, bueno, está creando una hormona que requiere el cuerpo, pero no se une al mismo receptor. Tenemos un agonista endógeno, es un receptor particular, es un compuesto producido naturalmente por el cuerpo que se une y activa ese receptor. Ejemplo es, por ejemplo, con hormonas. Por ejemplo, un fármaco como la tibulona, que se toma para la menopausia, pues está ayudando con una hormona específica de la mujer, ¿verdad? Y se une y activa el receptor. Hay agonistas completos, se unen y activan a un receptor con la respuesta máxima, ¿verdad? Que alcanza su mayor respuesta. Tenemos los selectivos. Ese va a responder un tipo específico de receptor. Tenemos un agonista inverso, agente que se une al mismo sitio de unión al receptor que un agonista para ese receptor e inhibe la actividad constitutiva del receptor. Es decir, decimos que llega, entra, pero la inhibe la actividad. Un agonista parcial se une y activa un receptor dado con una eficacia parcial. Por eso se le llama parcial, porque no llega a su efectividad máxima. Y tenemos un agonista irreversible. Este se va a unir permanentemente a su receptor mediante la formación de enlaces covalentes. Es decir, ese receptor ya va a quedar ocupado por este tipo de agonista. Tenemos ahora el segundo tipo de fármaco que les mencionaba, que es el antagonista. Es un tipo de ligando o fármaco receptor que bloquea o amortigua una respuesta biológica al unirse y bloquea un receptor en lugar de activarlo como un agonista. También se le puede llamar bloqueadores. Tiene afinidad, en pocas palabras, pero no tiene eficacia. Es decir, sí se une, sí tiene como embona al receptor, pero no abre la puerta, no tiene eficacia, no crea una reacción. Los fármacos antagonistas bloquean la acción de los agonistas. A veces cometemos el error de administrar varios fármacos pensando que, si junto estos fármacos, entonces tendré mayor respuesta, mayor eficacia, pero no es así, porque luego se van a pelear por el mismo receptor. ¿Qué va a causar? Que entonces
gana uno, el antagonista lo embona, lo tapa, y eso lo vamos a ver en definiciones en otro video, pero pues entonces ya no va a crear la eficacia, no va a tener la respuesta deseada. Se ve un poco borrosa esta imagen, pero de tu lado izquierdo empezando vemos cómo está el receptor, y los bloques naranjas es el fármaco agonista, cómo embona perfectamente en el receptor azul. Este va a crear una actividad celular. Sin embargo, un fármaco antagonista gana la carrera, ¿verdad? Que es el color verde, cubre el receptor, lo tapa, pero pues no hay una eficacia. Entonces se le conoce como una actividad bloqueada o un bloqueador. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo por este video. Gracias por haberlo visto y haber llegado hasta acá. Los invito a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis videos. Estoy haciendo una serie de videos de farmacología en odontología. Sé que les va a ayudar mucho para sus exámenes, para repasar. Entonces, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.